Muy buenos días a todos y bienvenidos a este primer ciclo de conversatorios sobre derechos humanos organizado por la especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. Agradecemos enormemente a los directivos de nuestra universidad por permitirnos tener este importante espacio, a nuestro señor rector, el doctor Carlos Andrés Pérez Galindo, a nuestro vicerrector académico, el doctor Jorge Antonio Silva Leal, a nuestra vicerrectora administrativa, la doctora Sonia Yasmín Velasco Ramírez, y a nuestro señor decano de la Facultad de Derecho, el doctor Diego León Gómez Martínez. También agradecer a todo el equipo de la Unidad de Comunicación por el apoyo técnico y logístico para el desarrollo de este evento. Bienvenidos a Hablemos de Derechos y Humanos, un ciclo de conversatorios donde debatiremos y hablaremos sobre los aspectos más relevantes de nuestra sociedad relacionados con los derechos humanos. El día de hoy hablaremos acerca de los derechos de género y los derechos LGBTIQ en Colombia. Para ello quiero presentarles a nuestra primera invitada, la doctora María Alejandra Rodríguez Duarte. Ella es economista, magíster en Derechos Humanos, especialista en gestión pública, docente investigadora de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia y coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de Uniciencia, además líder del grupo de investigación GIDEP. Doctora María Alejandra, bienvenida. Hola, Jorgito, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación y pues nada, atenta a hablar sobre los derechos y en especialmente los humanos. Muy agradecida por esta invitación y por hacer parte de este ciclo de conferencias tan importante y propicio para todos los futuros abogados y todas las personas que están ejerciendo también el derecho. Bueno, doctora, nosotros cuando hablamos de derechos humanos, para poner en contexto a las personas que nos están viendo en estos momentos a través de nuestras redes sociales, en Facebook Live, en el Facebook de la Universidad Santiago de Cali, Twitter, YouTube, demás redes sociales, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué podemos definirles a ellos como derechos humanos? Bueno, pues básicamente los derechos humanos, así como cualquier otro derecho, están dados precisamente como, pues por toda esa normativa, ¿no? Esa normativa y esos lineamientos específicos que tenemos todos los seres humanos, no solamente que buscan reconocer, sino también proteger, ¿cierto? Todas las libertades y toda la dignidad humana. Doc, algo muy importante que de pronto podríamos acotar ahí es que es el término dignidad humana, ¿sí? Tal vez desde el punto de vista de las otras carreras, para hablar de dignidad humana, ellos lo entenderán, no, vivir bien, vivir económicamente estable, pero para los derechos humanos, ¿qué es ser digno? ¿Qué es que la humanidad tenga esa vivencia digna como tal? Es precisamente lo que venimos hablando, precisamente la idea del tema de la dignidad humana es el poder gozar de los derechos, ¿cierto? Poder gozar de los derechos, de las libertades y de los derechos para poder ejercer una vida digna, que es precisamente la palabra que usamos, ¿cierto? Es decir, una vida en goce de derechos y libertades fundamentales que le permitan sobrevenir pues todas digamos, toda la forma de vivir en sociedad, ¿no? Que es lo más importante, es la forma y la normativa que se requiere para poder garantizarle a los seres humanos sus libertades. Estaría bien de pronto, ojalá no metiéndome en un aspecto peligroso que es el tema político. Recientemente, con las elecciones, un eslogan muy famoso de la doctora Francia Márquez, ahorita vicepresidenta electa ya, y aprovechando la oportunidad, santiaguina también, egresada de nuestra Facultad de Derecho, ella decía vivir sabroso, y cuando los periodistas les entrevistaban, le preguntaban y le cuestionaban qué es vivir sabroso para ella, ella decía que vivir sabroso es vivir dignamente, vivir sin violencia, vivir sin ser discriminados, sin que se pueda vivir en una sociedad de rechazo como la que hemos tenido de pronto durante muchísimos años, en una sociedad llena de violencia, llena de pronto de maltrato. ¿Estaríamos bien o estaríamos de pronto correcto decir o darle esa definición?
Sí, pues no, tiene sentido que cuando digamos que vivir en dignidad significa vivir con la garantía de que tú puedes ser libre, ¿verdad? En tu forma de ser, en tu personalidad, en lo que tú quieres y tener la garantía precisamente que estamos en pues en una democracia, ¿cierto? De tener esa garantía de los derechos y obviamente cumpliendo los deberes, ¿no? Porque este tema siempre ha ido muy de la mano, pero para mí sí es importante decir que vivir en dignidad es vivir bien, es vivir tranquilos, ¿cierto? Como teniendo la certeza de que el Estado y que todas las instituciones son garantes precisamente de esos derechos que tenemos todos como ciudadanos y ciudadanas. Doc, enfocando un poco en el tema que es el día de hoy, 28 de junio, para las personas que nos ven o de pronto nos van a volver a ver en las retransmisiones futuras, hoy 28 de junio se celebra el Día Mundial del Orgullo LGBTI, para otros países, el Día contra la lucha contra la homofobia. Algo que ha sido de pronto muy sonado, muy controvertido, es el tema de los derechos de género. Algo que ha sido muy enfático la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las diferentes instancias judiciales. Hay que juzgar con perspectiva de género, ¿sí? Y mucha gente dice, no, es que esto es una agenda, la agenda de querer cambiar la sociedad, de acabar la familia. Hablar de género en derechos humanos está mal. No, de hecho, a veces, por ejemplo, cuando también, o sea, se da esta connotación de dividir los derechos, ¿no? Que tienen que ser los derechos de las mujeres, de los derechos de los niños y las niñas, es decir, ahí ya estamos hablando de que estamos reconociendo que hay poblaciones diferenciales, ¿sí? Tanto en la violación de sus derechos como en los derechos mismos de estas poblaciones diferenciales. Es decir, son poblaciones que han tenido sistemática históricamente, ¿cierto? Una vulneración continua de sus derechos, por eso las llamamos diferenciales o poblaciones minoritarias. Pero en realidad, ¿es minoritario o es diferencial? Volvemos al tema de la discriminación, ¿cierto? Hasta qué punto realmente no podemos hacer un análisis, ir un poco más allá, ¿no? De decir qué es minoritario, qué significa y qué connotación tiene. Entonces, no, es más bien una población diferencial, tratada de forma diferencial a través de la historia, a través del sistema. Entonces, pues claro que debemos hablar de los derechos de género. Sin embargo, deberían estar implícitos porque eso hace parte de los derechos fundamentales, el desarrollo de tu libre personalidad, ¿cierto? De elegir tu orientación, tu preferencia, tu identidad como persona. Entonces, es necesario, están dentro de los derechos y consideraría que, digamos, la sociedad ya debería hablar de derechos humanos, incluirlos a todos, ¿no? Por supuesto, a los derechos de género, los derechos específicamente que tienen que ver con mujeres, con población étnica y muchas otras poblaciones que llamamos minoritarias hoy en día. Doc, ¿cuál es el papel de la mujer en la lucha de los derechos humanos? ¿Cuál sería eso que ha sido tan importante hoy en día en nuestra sociedad? Mira, este papel de la mujer ha sido fundamental porque ha logrado mostrar que, digamos, las luchas ideológicas en el sentido de los movimientos revolucionarios feministas, ¿cierto? Desde sus inicios, dijeron, bueno, aquí no hay una igualdad de condiciones, ¿verdad? Aquí no hay un tema de equidad, porque hoy en día, pues, digamos que nos pasamos un poco más por la palabra equidad, ¿cierto? Sin embargo, es importante resaltar que el papel de la historia de la mujer ha reivindicado esos derechos, ¿cierto? Y le ha mostrado a la sociedad en forma general el avance de esta lucha por sus derechos, por incluirse en las agendas políticas, ¿cierto? Por contribuir de otra manera a la forma de cómo se hacen las cosas, la perspectiva de las mujeres. Ha sido un papel fundamental y esperamos que estas luchas de mujeres sean un referente también para la población LGTBIQ, de lo que tú estabas hablando, ¿cierto? Es decir, hay luchas que se pueden dar en el marco de la defensa de los derechos, la reivindicación de los mismos
y precisamente un tema importante, la prevención, ¿verdad?, de las violencias que se dan en el marco del género. Cómo podríamos nosotros catalogar ahorita que en estas elecciones, doctora María Alejandra, que en estas elecciones la mayor cantidad de vicepresidentas, de fórmulas vicepresidenciales las tuvo las mujeres? ¿Cómo podría ser esto un cambio significativo en nuestro país? Hemos ido evolucionando y hemos ido desarrollando toda esta perspectiva de género a lo largo de la historia. Y pues evidentemente se ha demostrado y se ha visto que el papel de las mujeres en los temas políticos pues es demasiado fundamental, ¿no? Y esto que ha pasado en las elecciones o que viene pasando, digamos, en los avances legislativos en torno a la participación política y al número cierto de porcentaje de participación política de las mujeres en las listas para pues, las elecciones y toda la agenda política, hemos visto un avance. Entonces, esto nos muestra que evidentemente, pues en normativa hemos ido avanzando, pero obviamente es necesario seguir trabajando porque el tema no solamente queda en el ámbito político, ¿no? Hay otros ámbitos importantes en los que de pronto hemos tenido avances no tan significativos, pero sí tenemos que seguir trabajándolos muy a fondo. ¿Cómo está Santander en derechos humanos, doctora? Bueno, ahorita justamente hace poco tuve una reunión con la red RODI, ¿cierto? Que es la red de observatorios de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Esta red ha permitido juntar, digamos, a la academia, ¿cierto? A las organizaciones sociales, a víctimas, a instituciones de la agenda del municipio, pues, digamos, a instituciones públicas, con el ánimo de entre todos trabajar por el tema de los derechos humanos, precisamente dependiendo del nodo, pues cierto, es el enfoque regional. Entonces, en tu caso, en este caso en Santander, estamos haciendo un trabajo en conjunto para responder a tu pregunta sobre la situación actual de los derechos humanos en Santander, que abarcan múltiples aspectos, ¿no? No solamente el tema de los homicidios, sino las amenazas a líderes y lideresas sociales, por ejemplo, ambientales, ¿cierto? Que en el tema de ustedes lo han escuchado digamos, en la parte nacional, el tema del páramo de Santurbán y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pues evidentemente está siendo objeto de análisis por parte de los observatorios de derechos humanos para dar cuenta de esa violencia que está siendo ejercida a estos líderes y lideresas. En términos generales, aquí en Santander se falta desarrollar una política pública en derechos humanos, entonces digamos que no podría darte cifras exactas, pero la situación es que está en la agenda política, pero falta ir a la práctica, ¿no? Es decir, generar toda esta red de defensa de los derechos humanos a nivel departamental. Pero igual sí ha habido interés por parte del gobierno local para empezar a trabajar estos temas. Tenemos un grupo muy fuerte en la academia trabajando por los derechos humanos precisamente en Santander. Doc, retomando un poco el tema de Santander en derechos humanos y que, bueno, aprovechando el público aquí que nos ven, con la doctora María Alejandra llevamos muchísimos años trabajando también a la par frente a la defensa de derechos humanos, a la defensa de derechos de género. He sido líder social, sigo siendo líder social por más de 13 años en esta lucha por la lucha de los derechos de la mujer, por la lucha contra la violencia intrafamiliar, por la lucha por los derechos de género, por los derechos LGBTI. Doctora, no sé si recuerdas, por allá en el año 2011, 12, que creamos la primera mesa LGBTI departamental, luego la mesa municipal, luego enfocamos, trabajamos incluso en la política de la niñez, que hicimos parte de la mesa de la infancia y adolescencia en Santander, en la participación de creación de política pública frente a la niñez, la creación y consolidación de la política pública de género en Santander. Es decir, digamos, el trabajo que se ha venido desarrollando ha sido muy importante, ¿no? A nivel departamental, a nivel local, pero a nivel nacional, ¿cómo estamos en derechos humanos? ¿Cómo crees que Colombia ha avanzado en derechos humanos?
Bueno, yo creo que Colombia ha avanzado en derechos humanos en el sentido también de las personas que se han apropiado de la defensa de los derechos humanos. Creo que ha crecido un gran número de líderes y lideresas a nivel de todo el territorio, que es pues un ejemplo y que realmente muestra un avance en el sentido de que más personas están interesadas por defender los derechos humanos, ¿cierto? Más personas están interesadas en conocer la verdad detrás de la vulneración que se ha sufrido en estos temas. Y pues evidentemente eso es un avance. En forma general, pues los derechos humanos en Colombia tiene toda una institucionalidad detrás. Yo pienso que hemos avanzado también con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad han hecho un trabajo excepcional, ¿cierto? Frente a la defensa de los derechos de todas las víctimas del conflicto armado. Y obviamente eso es una apuesta significativa a los derechos humanos en general, ¿cierto? Y al valor agregado que se da a Colombia por intentar, digamos, llevar a cabo con éxito este proceso que ha tenido millones de víctimas. Obviamente tenemos muchas cosas en que seguir trabajando porque como lo decía anteriormente, por ejemplo, aquí hemos tenido casos de derechos humanos fuertes que se ha tenido que, ¿cierto?, llevar a todo el tema de la agenda pública. Y me parece que, por ejemplo, el asesinato de los líderes, de lideresas sociales, que ha ido en aumento, ¿cierto?, en los últimos años, ponen de manifiesto que hay muchos aristas importantes en el tema de los derechos humanos que tiene que tener una mirada más de todo el país en su conjunto, ¿cierto? Porque sabemos que hay unos territorios que son violentados constantemente, tenemos unos territorios con unas características específicas y que a veces, pues, como una mirada nacional, ¿cierto? Sino específicamente del territorio. Entonces, en derechos humanos nos falta avanzar también mucho en ese sentido y en las políticas públicas a niveles regionales, ¿cierto?, que puedan estar enfocadas en los derechos humanos, porque creería que lo que hablábamos hace un momento, del orden nacional no se está pasando al orden territorial y en ese sentido, pues no se podría seguir avanzando. ¿Crees que Colombia, frente al tema de política pública en derechos humanos, doctora María Alejandra, debemos seguir avanzando o estamos bien? No, evidentemente, digamos, en el ejercicio de lo que nosotros hemos trabajado a lo largo de este tiempo, en el ejercicio no solamente de defensa de derechos como activistas, sino el ejercicio académico propiamente, nos hemos dado cuenta que en política pública nos hace falta avanzar bastante, nos hace falta ir más allá de los programas de gobierno local, ¿cierto? Sino la creación más de una política pública que dé cuenta de todos estos derechos que necesita la gente restablecer, de todos estos derechos que necesitan las personas mejorar. Entonces, en política pública, en derechos humanos, sí creería que hace falta mayor intervención y mayor creación y como mayor sinergia entre todas digamos, las personas que deberían participar en la creación de una política pública en derechos humanos, ¿sí? No solamente que se tenga en cuenta la academia, ni solamente que se tenga en cuenta las organizaciones sociales, sino que se cree una sinergia importante, ¿cierto?, alrededor de las personas que deberían intervenir para realizar una política pública en derechos humanos a nivel regional. Miremos, por ejemplo, el tema de cifras. Vamos a hacer, si quieres, doctora, un tema comparativo. No sé si tienes a la mano información o enfocamos acá, por lo menos, algo importante que hay que destacar. Para el 2021, ojo con estos datos. Para el 2021, de acuerdo al Sistema de Información de Medicina Legal reportado pues, en el informe, el informe situacional de derechos humanos, que se presentó tanto a la alcaldía como al departamento, hubieron 316 personas desaparecidas, ¿sí? De esas 316 personas desaparecidas, 110 todavía a hoy, 2022, continúan desaparecidas. 18 están muertas, fueron encontrados sin vida. 46 todavía permanecen en estado de desaparición. De esas 316, 104 son mujeres y 212 son hombres.
grave, grave para un tema, digámoslo, que bajo un estándar de pronto que a nivel internacional se ha querido mostrar o se ha querido enfocar desde el punto de vista político, que decían que aquí habían garantías, que aquí habían oportunidades, que aquí no se violaban derechos humanos. Por lo menos hablando un poco de Cali, ¿sí? Que nos digan 316 desapariciones, ¿sí? Y que entre esas 316, 104 corresponden a mujeres. ¿Cómo ves tú o cómo analizarías tú ese reflejo, Doc, frente al tema de derechos humanos? No, pues definitivamente, definitivamente como lo hemos visto, o sea, hay ciudades y como lo venía mencionando anteriormente, hay territorios que están siendo más víctimas de las violaciones de los derechos humanos de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, digamos que se analiza toda una realidad, toda una perspectiva territorial frente a precisamente la causa, ¿cierto?, de esta vulneración de los derechos humanos en ciertos lugares o territorios a nivel de Colombia, sino todo el análisis georreferencial del por qué está sucediendo estas violaciones de los derechos humanos directamente. Entonces, Jorgito, pues sí, yo sí considero que hay que empezar a revisar las cifras, ¿cierto?, de cara a estas vulneraciones, me parece supremamente importante, pero pues mirar qué ocurre alrededor de esto, ¿no? Mirar qué ocurre alrededor de esto, porque muchas veces se analizan las cifras aisladamente, no se tienen en cuenta todas las variables, ¿cierto? Y pues se cae como en ese riesgo de minimizar estas constantes vulneraciones. No, y que frente a esto el Estado tiene una obligación muy enorme de garantizar precisamente que este tipo de situaciones se puedan prevenir. Y hemos visto, y para nadie es un secreto, ni siquiera a nivel internacional, que durante muchos años el Estado ha sido como muy apático en frente a estas situaciones y muy constantemente se le atribuye esa pasividad y culpan a los líderes de derechos humanos, y eso es algo más gravoso todavía. ¿Será cierto, doctora, que de pronto la culpa la tengan los líderes? Porque muchas veces tachan a los líderes de terroristas, que ese era el decir durante muchos años y durante muchos gobiernos, es que los líderes sociales son terroristas. Es que ellos buscan también desestabilizar el Estado, hay una agenda para acabar con el gobierno, para implementar otras ideas políticas. ¿Crees o considerarías de pronto que esto es cierto o qué pasa en este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros nunca vamos a poder, nunca deberíamos poder culpar a las víctimas por el hecho de ser víctimas, ¿verdad? Entonces, es importante que las víctimas tengan esa voz y que si los líderes y lideresas alzan su voz, ¿cierto?, para denunciar, para mostrar la realidad de lo que ha sido, digamos, una amenaza y unos asesinatos que han aumentado, pues evidentemente hay que seguirlo haciendo. Es decir, o sea, las víctimas nunca deberían ser culpables, como tú lo decías, de que sea señalado, ¿cierto?, de vivir esa violencia que han vivido, esa constante amenaza, y pues nunca debemos culpar a las víctimas y no se trata de un tema de que porque es cierta persona, entonces su denuncia no va a ser válida o va a ser minimizada. Bueno, ya para finalizar esta conversación que me parece muy importante, muy enriquecedora para el público que nos están viendo. Un saludo para todas las personas que en estos momentos nos están viendo desde el Facebook Live. Tal vez no tengamos la oportunidad ahorita en estos momentos de nombrarlos a todos o de leer sus comentarios, pero estamos muy pendientes de observar cuál es la opinión de las personas frente a esto, ¿sí? Ya para finalizar, doctora, no sé si de pronto habría algo importante de contextualizar a la gente para ingresar al siguiente tema, que son los derechos de género y en especial los derechos LGBTI. Ahora sí. No,
claro que sí, hay que concientizar toda la población. No es un tema de unos pocos, debe ser un tema que le interese a todo el mundo realmente, y es importante aprender a diferenciar, ¿cierto? Aprender a tener criterio frente a lo que nosotros conocemos de la norma y de la constante vulneración y violación a los derechos humanos. Todos y cada uno estamos llamados a seguir aprendiendo sobre estos temas. O sea, realmente es muy importante que se sigan realizando espacios como este, porque evidentemente cada día se va a tener a conocer un poco más, ¿cierto?, de los temas, de lo que le conviene a un ser humano conocer sobre sus propios derechos y del papel que debemos tener cada ciudadano, el papel que debemos tener como ciudadanos, ¿cierto? Que también estamos llamados a eso, a defender cuando veamos una vulneración, una violación a un derecho fundamental o a un derecho de cualquier generación, ¿cierto? Entonces, pues, genial que se esté haciendo este ciclo de conferencias con respecto a estos temas y genial que abramos un poco la perspectiva, porque ya que tú mencionabas cómo decir la importancia, porque en la tarde van a hablar de algo fundamental y es las poblaciones diferenciales. Entonces es importante abordar estos temas y conocer sobre los derechos de la población LGTBIQ+, que en realidad es importante resaltar, y toda la lucha y todo lo que se ha logrado y lo que falta, ¿verdad?, por lograrse con respecto a este tema. Entonces, genial que lo vayan a abordar. Bueno, doctora María Alejandra, es la doctora María Alejandra Duarte Rodríguez. Ella es economista, especialista en derechos humanos también acá en su enfoque, directora y coordinadora de la unidad de género de Uniciencia Bucaramanga. Doctora, palabras finales, no sé si quieras. No, pues muchas gracias. Lo resalto nuevamente, gracias por tu invitación, gracias por esta labor que estás ejerciendo tan importante de traer a la mesa ciertos temas que a veces pueden parecer incómodos para muchas personas, pero que son fundamentales a la hora de ser abogados, ¿verdad? A la hora de conocer también los derechos como ciudadanos y los deberes como ciudadanos. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por traer estos temas a la mesa. A ti muchísimas gracias, doctora. Y para las personas que en estos momentos nos ven desde Facebook Live y diferentes redes sociales como YouTube, Instagram, Twitter, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos y continuamos más con este ciclo de conversatorios.